Así que simplemente eso. Hoy vamos a ver, como dijo bien Cristian, vamos a ver vamos a ver introducción al Estado de Derecho, Democracia y Ciudadanía, que es algo muy importante, no solamente hoy, obviamente, que es lo que los trae un viernes a las 5 y 12 de la tarde a estar acá, que es para el ingreso que se avecina, el segundo parcial, que se rinde los primeros días de marzo, pero también esta introducción, estos conocimientos que vamos a ver hoy, van a ser muy importantes en el cursado de la carrera y en el ejercicio profesional en el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a ver principalmente el rol del Estado, qué es el Estado, y eso para la abogacía tiene una significancia muy importante. ¿Por qué? Porque el Estado, como lo dice en la página, vamos a ir por páginas, si no se van perdiendo, en la página 7 del segundo tomo, el Estado en Occidente, es decir, de Europa, América Latina, América del Norte y demás, el Estado es la forma de organización social por excelencia, es la institución central que organiza las sociedades en, diría yo, todos los países de Occidente. Entonces, estudiar cómo está conformado y cuáles son sus elementos es de una importancia grandilocuente. En primera medida, vamos a ver una definición que hay en primer párrafo de la página 8, porque esto tiene dos cuestiones. Primero, porque se lo van a tomar, seguramente esto es un choice que le va a tocar, la definición de Estado como organización política y social de base territorial y soberana que por medio de un ordenamiento normativo, el derecho, articula las relaciones sociales. Ahora vamos a desmembrar un poquito esa definición. El Estado como organización político y social. Política, en virtud de cómo se conforma, cómo son electos, y social, porque es la organización de base territorial, en virtud de un territorio y soberana, que no entiende nada por encima de ello, que por medio de un ordenamiento jurídico, un ordenamiento normativo, que es el derecho, articula las relaciones sociales. Es muy importante entender cuál es el rol, y acá iba con lo que decía que para el Estado, para un abogado, es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio en nuestra carrera? El derecho. Vamos a hacer, justamente, nuestra carrera se llama Derecho. El derecho, entre otras de sus facultades, es el orden, es la herramienta, el instrumento que es utilizado. Es el instrumento por excelencia para regular cómo se va a desenvolver el Estado, y no solamente el Estado, sino también la sociedad. Es el elemento que es utilizado por el Estado para ordenar las relaciones sociales. Entonces, y muchas veces se habla de que, y acá se puede desmembrar y ver por qué hay una íntima relación entre el Estado y la abogacía, siempre se hablan de que el 90%, el 80% de los presidentes argentinos fueron abogados. El presidente actual es abogado, el anterior justamente no fue abogado, pero el anterior del sí, y así sucesivamente. ¿Por qué? El estudiar Derecho es estudiar cómo se conforma y cómo se ordena el Estado. Y no solamente eso, sino cómo se ordenan todas las relaciones sociales que cada día vemos en la sociedad. Entonces, entender los elementos del Estado es muy importante, no solamente para el parcial que se le avecina, sino para la carrera en general. ¿Cuáles son los 4 elementos del Estado? El primero, la población. La población, obviamente no hay país, no hay Estado sin una población. Y esta población se entiende a toda la gente, las personas que están dentro de un territorio que habitan en un territorio bajo la órbita de ese Estado. Es decir, en este caso, después del censo argentino, son los 47 millones de argentinos los 47 millones de argentinos que están dentro del territorio nacional. En virtud de eso, tenemos el segundo elemento, que es el territorio, que es el campo de aplicación, toda la base territorial, todo el área física donde el Estado como organización tiene potestad de decidir y de ser soberano. Es decir, en la Argentina va a ser en las 22
3 provincias y la capital federal en tierra, cielo, aire y subsuelo. Entonces ahí tenemos el primer elemento. La población, si tienen una duda, me la van comentando, porque la idea de esto es que se puedan sacar todas las dudas. La idea de mi clase, siempre lo hago todos los años, es ir bastante celero, porque aparte de esto lo ven día a día en la cursada, y aparte entiendo yo que van leyendo. Pero si por alguna razón vamos muy rápido, se frenan, me preguntan por el chat que lo tengo abierto acá y me preguntan cualquier cosa. Tenemos población, tenemos territorio. Con respecto a la población, el libro hace un distingo entre población, pueblo y nación. ¿Por qué? Porque población es de carácter objetivo. Todas las personas que viven dentro de de una determinada delimitación, que habitan en ese lugar. No importa si nacieron o no. En cambio, el pueblo tiene tanto esta cuestión objetiva que les mencionaba recién, como así también la cuestión subjetiva, ese sentido de pertenencia, esa cuestión de que ustedes hayan salido a la calle para festejar que Argentina haya salido campeón el 18 de diciembre. Eso habla de un pueblo, eso habla de un elemento subjetivo que ustedes, sin perjuicio de que sean personas, ustedes se sienten, aparte de tener un documento de identidad que dicen que son argentinos, ustedes se sienten argentinos. Eso es lo que habla como el carácter subjetivo de ese sentido de pertenencia. Pero también lo distingue con el ideal de nación. Y ahí toman, que esto también puede ser pregunta de examen, cuál es la diferencia entre población, pueblo y nación, según el libro y según el autor Heller, que lo toman como de referencia, que Heller habla, y también lo menciona en el libro, que la diferencia entre pueblo y nación es que nación tiene que para tener ese ideal de nación, ese pueblo tiene que tener un sentido más, un elemento más. ¿Cuál es ese elemento más? Lo dice. Esa voluntad política relativamente unitaria, o sea, relativamente en una misma dirección, de construir un Estado, de tener una incidencia decisiva en él. No es solamente que estamos todos juntos en un mismo territorio y cuando vemos la camiseta argentina nos ponemos contentos, sino que todos tenemos en nuestro más o menos un ideal de nación. Que después, en las últimas páginas del libro, vamos a ver cómo ese Estado-nación en Sudamérica y específicamente en Argentina se fue construyendo a diferencia que en Europa. Eso es muy importante, entender la diferencia entre pueblo y este elemento volitivo que se le agrega para que, según Heller, sea considerado nación. ¿Se traba, Cristian? Dale, dale. Intento un segundo, deme un segundito. ¿Se me escucha?
¿Ahora? Sí, 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 ahí está. Sí, apagué la cámara para que, para que no me, para que no me vean en un primer plano tratando de resolver. Bueno, ahí estamos, me parece. Sí, perfecto. Cualquier cosa me avisan y lo resolvemos, porque la idea es que se salga fluido, pero que ustedes se vayan despejando la duda. Sí, vi la diferencia. La diferencia entre nación y pueblo. La diferencia entre nación y pueblo, fíjense, para que se ubiquen en el texto y lo puedan también leer a la par que yo lo voy comentando, es en la página 8 cuando dice elemento de Estado, el segundo párrafo, el que empieza con a veces. Ahí es donde explicita la diferencia que tiene, según Heller, que es un autor, el pueblo y la nación. Aparte, para que sea un pueblo, según lo que manifiesta el libro, tiene que tener ese elemento, el carácter objetivo y el carácter subjetivo. Y aparte, para ser nación, tiene que, aparte, tener la voluntad política relativamente unitaria de construir un Estado. Es decir, esa voluntad política de ir en una misma dirección. Esa es la diferencia. Es bastante escueto como lo manifiesta el libro. Obviamente se puede explayar mucho más, pero usted tiene que saber estos conceptos claros y precisos, porque van a ser múltiple opción y los múltiples de opción son así. Breves, claros, hay que ponerlo correcto y no es a desarrollar. Con respecto a los elementos del Estado, ya nombramos la población y vimos la diferencia que mencionamos recién. Hablamos del territorio y también vamos a hablar del poder, que es uno de los elementos más importantes del Estado, porque es la capacidad de actuar del Estado, esta capacidad de generar estas instituciones y que la sociedad en general las acate. Ese poder que se ejerce hay que diferenciarlo entre dos conceptos. Una cosa es el poder del Estado. Sí, 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 hay bien milagros en plantear el concepto. Claramente ustedes van, van leyendo y van, espero, con el libro en la mano y siguiéndome, pero claramente si tienen alguna... Sí, el carácter objetivo es esta cuestión que están ligados a habitar en un mismo territorio. Estoy respondiendo a la pregunta del chat. El carácter objetivo es simplemente eso, que están en un mismo territorio conviviendo. Pero el carácter subjetivo, que es un carácter interno, es este sentido de pertenencia a ese territorio, a ese estado. ¿Se explica? Bueno, vamos a seguir. Sí, ahí Obviamente, entendí, gracias. perfecto. Vayan haciendo las preguntas, capaz que por una cuestión de celeridad vamos respondiendo varias preguntas juntas, como para no trabarnos en cada uno de los temas, pero ustedes consulten y lo vamos a evacuar, que para eso estamos hoy viernes. El poder. Bueno, ya explicamos lo que es el poder, esa capacidad de actuar de manera unitaria, esa línea en que el presidente de la nación puede decir que de mañana hay que encerrarnos porque hay un virus letal como la pandemia y hay que encerrarse. Esa es una manifestación del poder del Estado. Pero hay que diferenciar el poder del Estado del poder del gobierno. Una cosa es el poder del Estado como institución y otra cosa es el poder del gobierno como órgano. El gobierno es el órgano a través del cual el Estado administra la nación. ¿Qué es diferente? Porque el poder del gobierno es un poder del gobierno en el Estado. Es transitorio, por ejemplo, para que se quede clarísimo esto. Alberto Fernández, hoy por hoy, el que es el presidente de la nación, tiene el poder del gobierno en el Estado. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, cuando cumple su mandato, va a pasar a ser un ciudadano más. Ese poder no es propio suyo, es del gobierno de turno, pero en el Estado. O sea, tiene su génesis en el Estado. Es el Estado el que permite que Alberto Fernández pueda tomar las decisiones, no un carácter personalísimo de Alberto Fernández. Ese es el distingo que quiere hacer el libro entre la diferenciación entre poder del Estado y poder del gobierno.
son conceptos bastante abstractos. Por eso capaz que a la primera leía dicen, che, no entiendo. Y por eso estamos hoy viernes acá para sacarnos las dudas. Entonces, los invito a releer cuando no entienden esta diferencia, porque seguramente va a haber un choice, un múltiple opción que pregunte, poder de gobierno es tal cosa. Y no se deberían, si van a la clase de Juntos por Derecho, confundirse entre el poder de gobierno y poder de Estado. Así que los invito a leer reflexivamente y si tienen alguna duda también me la consultan. Hay dos elementos o dos cuestiones del poder que son muy importantes y que el libro le hace mucho énfasis en diferenciarlas. En esta aplicación práctica del poder, que son la toma de decisiones y que esas decisiones sean acatadas, hay dos cuestiones que hay que observar. Una es la legalidad. ¿A qué se refiere la legalidad? La legalidad se refiere a que esa decisión que toma el Estado se encuentre encuadrada dentro del ordenamiento jurídico vigente. Por ejemplo, cuando, cuando Mauricio Macri en el 2017 nombra dos jueces de la Corte por decreto, eso era, desde el punto de vista de la legalidad, iba en contra, porque no estaba regulado, o sea, la Constitución no regula como forma de elección de los jueces que eso pueda ser por decreto. Entonces ahí la condición de legalidad estaba incumplida, pero sí estaba cumplida la condición de legitimidad, que es una cuestión diferente. La legitimidad está relacionada a que al consenso que puede tener esa decisión de quien administra el Estado. Vuelvo a ejemplificar, porque el tema de legalidad y legitimidad solamente se puede bajar a la tierra a través de ejemplos, porque si no es muy abstracto. Por ejemplo, si Alberto Fernández hoy no manda un proyecto de ley para que nuestro idioma nacional sea el inglés, aunque haya una ley que lo permita, es decir, que haya un marco de legalidad, claramente la población no va a aceptar que de mañana se empiece a hablar en inglés y que nuestro documento sea en inglés. Entonces no va a estar este marco de legitimidad que es necesario. Que la legitimidad se divide en dos partes. La primera, la legitimación, que está basada en la aceptación y el consenso de esa decisión, que es un poquito lo que les mencionaba recién, y después de lo legítimo, que tiene que ver con una cuestión moral. Entonces, tres conceptos distintos. El primero, legalidad, que quiere decir que las decisiones se tomen en el marco y dentro del ordenamiento jurídico vigente. Es decir, que la decisión que tome el Estado o los lineamientos que marque el Estado estén dentro de las leyes que hoy por hoy están vigentes en la Argentina. Ese es el marco de legalidad. Con respecto a la legitimidad, se divide en dos. Legitimación, que tiene un cuadrito muy, muy simple, pero no por eso menos claro. Que la legitimación tiene que ver con la aceptación y el consenso de una decisión. Y lo legítimo tiene que ver y está vinculado con la valoración ética de esa decisión. Que muchas veces, por eso hay una división, porque muchas veces puede haber una decisión que sea legal, o sea, que tenga dentro, cumpla con la legalidad, que tenga legitimación, pero no sea legítima, desde el punto de vista ético. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy simple del presidente de Brasil. El presidente de Brasil, en el medio del marco de la pandemia y con el pico más alto de muertos por coronavirus, él manda a la gente a trabajar y da por terminado el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Eso era legal? Sí, porque está dentro de los marcos del ordenamiento jurídico brasilero, sí, era legal. ¿Tenía legitimación? Sí, porque el pueblo brasileño la verdad que no quería estar encerrado en sus casas y quería volver a trabajar. Pero desde el punto de vista ético, esa decisión
en el cual después dio el resultado de más de 3 millones de brasileros muertos. Desde el punto de vista ético, y bueno, ahí es atendible. Bueno, en este ejemplo vemos cómo cada concepto se refiere a una cuestión distinta. Y que lo sepamos y lo distingamos es muy importante. Si esto no quedó claro, lo repetimos o me consultan en qué no quedó claro, pero está bueno que por lo menos tengan una idea de que se refieren a cuestiones distintas. ¿Estamos bien? Seguimos. Disculpa, una consulta. Sí, sí, Por Maxi. ejemplo, con el caso este de Brasil, Sí. ¿no es también al mismo tiempo ilegal? Porque se habla de que hay un contexto de crisis mundial y por lo tanto debe haber cuarentena, digamos, se debe No, establecer la cuarentena. No es ilegal. no, porque, y te digo por qué. Ajá, Porque eso, ese debe es una valoración ética. ajá. Por eso lo encuadramos dentro de lo legítimo. No es legal. No hay una ley que prohíba al presidente dar por terminado el aislamiento social preventivo obligatorio. Por eso no es ilegal, porque cumple con el ordenamiento, cumple con los Bien. instrumentos legales que están vigentes en Brasil. Aún habiendo este panorama mundial, Sí, digamos. por eso es totalmente, desde lo ético, reprochable. Ahí Desde va. lo ético, no de la legitimación y no de lo legal. Pero ponele, si hay instituciones de carácter internacional que presionan y... Ahí es distinto, estamos hablando de otra cosa, porque más adelante vamos a ver que una de las principales capacidades o funciones del Estado es filtrar entre lo interno y lo externo. Y ese es un ámbito de la soberanía. En el Bien, mundo de lo ideal, la soberanía estatal se refiere a que no hay nada por encima de cada uno de los estados. bien, listo. No me, Lucía Luque consultaba de que no le había quedado claro el concepto de legitimación. Legitimación tiene que ver con la aceptación y el consenso de una decisión tomada. Es decir, que se recepte y se acate. Por ejemplo, en la Argentina, sin perjuicio de que había gente que no estaba de acuerdo con el aislamiento, se acataba porque se entendía que era en el marco de que había un virus mundial que causaba mucha muerte. Entonces hubo una aceptación de parte de la población. Entonces tuvo legitimación esa decisión. ¿Estamos de acuerdo, Luque? Perfecto. Seguimos. Y por último, el último elemento del Estado es el derecho. Y para nosotros, que somos estudiantes, ustedes que son estudiantes de derecho, es muy importante, porque el derecho relacionado al Estado es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para organización de la actuación del Estado y la sociedad. O sea, a partir de lo que nosotros estudiamos, se regula cómo se desenvuelve el Estado y cómo se desenvuelve la sociedad, para que entendamos la centralidad del estudio de nuestra carrera. Ser abogado no se, de ninguna manera se reduce a de ninguna manera se reduce a tener un estudio jurídico y litigar. El campo de aplicación y el campo del ejercicio del profesional, que eso lo van a ver en otra clase, el rol del abogado, si no me equivoco, Cris, es amplísimo. Por eso los invito a, desde muy temprano, a enamorarse de esta carrera, porque es una carrera que no solamente que tiene una salida laboral amplísima, sino que tiene un ámbito de aplicación también muy grande. Todas nosotros estudiamos cómo se regulan una y cada una de las relaciones que nos rodean, del ámbito de la familia, del ámbito de lo público, de lo privado. Y es eso el siguiente tema de la página 11, la diferenciación entre derecho a... ¿Qué son las normas? No entiendo la pregunta. Bueno, seguimos y después, cuando terminemos un tema, me hacen todas las preguntas juntas, así no se corta tanto la clase.
Con respecto al derecho público y derecho privado, esto lo va... En el libro los nombres. Bueno, después, si podés especificar más en qué parte del libro, como para tomar referencia y poder contextualizar la pregunta, mejor y la evacuamos. La idea es que se vayan con todas las consultas evacuadas. Bueno, prosigo. El libro con posterioridad habla muy por encima, y por eso lo vamos a tocar muy por encima, porque también es tema de otra de las clases, la diferencia entre derecho público y derecho privado. Recién dijimos que es el Estado el que crea el derecho, a partir de uno de sus poderes, que es el poder legislativo, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en otra de las páginas. El derecho público se refiere a las normas creadas por el Estado con la dirección de coordinar y dirigir sus propios actos, o sea, los actos estatales. Por eso se habla de derecho público. A diferencia del derecho privado, esto muy a grandes rasgos lo plantea el libro, por eso tienen que tener esto, conceptos claros, amplios si se quiere, pero claros, que son los que le van a tomar en el examen. Y a diferencia del derecho privado, que son también normas realizadas por el Estado, pero que en vez de regular los propios actos del Estado, buscan regular las relaciones entre los individuos. Y acá vamos a ejemplificar para que se queden, para que les baje a la tierra y entiendan a lo que me refiero. Una norma de derecho público puede ser cómo el Estado tiene que hacer el proceso para la elección de un legislador. Eso es derecho público. El proceso para que una ley se apruebe y salga del Congreso. Todo ese procedimiento es de derecho público. Cómo el Estado compra un terreno para realizar una escuela. Eso es dentro del derecho público. En cambio, el derecho privado es qué pasa si la norma que regula qué pasa si hay un incumplimiento contractual. La norma que regula qué pasa si hay un divorcio, cómo se dividen los bienes. Eso es derecho privado. ¿Por qué? Porque regula las relaciones privadas de los habitantes, del pueblo, entre ellos, sin perjuicio de que en algunos ámbitos, a grandes rasgos y según lo que manifiesta el libro, porque definición de derecho público podemos tener 1.000.000, pero yo siempre me circunscribo a lo que el libro dice, porque ustedes, sin perjuicio de que trato de explicarle y bajarle de la tierra con ejemplos, ustedes tienen que estudiar lo que dice el libro, porque es de ahí lo que le van a tomar. No le van a tomar conceptos de otros autores o lo que sea. Lo que dice el libro es esta cuestión de la preocupación y posterior regulación de todas las actividades y actos de coordinación y dirección estatal. Todos esos mecanismos que utiliza el Estado, todas esas regulaciones y normas, son normas de derecho público. Es decir, todas las normas que realiza el Estado con fines de coordinar y regular su propia actuación, sus propios actos estatales, son de derecho público. A contrario sensu de las normas de derecho privado, que son las que regulan las actividades entre ciudadanos. ¿Se explica ahí? Perfecto. Seguimos. Pero obviamente después dice en un momento que todo derecho positivo es modificable. Obviamente que también como el Estado las crea, las puede modificar. El poder legislativo, es decir, el Congreso, puede modificar. Ha pasado, en el 2015 nosotros teníamos un código civil y comercial, un código civil y otro comercial, que regulaba las actividades comerciales y el otro las actividades civiles, y del 2015 a esta parte tenemos un solo código civil y comercial, novedoso, que regula de otra forma las actividades civiles y comerciales. Por ejemplo, que reguló el divorcio. Me sale que la llamada finalizará en 10 minutos. Cris. Bueno, cuando sean 10 minutos salimos y volvemos a entrar, es lo mismo. Perfecto. En el caso de que...
Y si vas creando otro link y nos redirigimos, así es más fácil, o hay alguna modificación con YouTube a eso. Bueno, porque lo que podemos hacer es, para no perder tiempo, cuando falte, ahora en 5 minutos, mandar el link y nos vamos todo a ese link y listo. Porque así no se pierde nadie, porque volver a entrar el link y lo que fuese puede ser un poco engorroso. Bueno, en 5 minutitos a la I 48 hacemos eso, si les parece, porque queda todavía varias cosas que ver. Vamos a ir un poquito más rápido, así podemos terminar con todos los temas de la clase. Mi idea es no tenerlos acá mucho tiempo, que puedan disfrutar de su viernes. Con respecto a las capacidades del Estado, que es la página 12. Primero, antes de entrar a la capacidad, el libro nos habla qué tiene que tener un Estado para entenderlo como tal. El Estado presupone un conjunto de burocracias jerárquicas. A esto se requiere que el Estado indefectiblemente tiene una estructura piramidal de varios sectores. ¿Me explico? Que un ministerio tiene una secretaría y demás. A eso se refiere con burocracia, que son varios pasos para la toma de una decisión, que no está solo en manos de una persona. A eso se refiere con burocracia. Y jerárquico, ¿qué es jerárquico? Que hay una persona que toma decisiones y otro lo tiene que acatar, o hay un funcionario donde hay un empleado que lo tiene que acatar. El presidente de la nación toma una decisión y el ministro lo tiene que acatar. Eso se refiere con la jerarquía. En un sistema legal, es decir, que se mueve dentro del ámbito de las leyes, que tiene en punto más alto a la Constitución y demás, que ahora ya lo vamos a ver, por eso no me quiero adentrar tanto a eso, y que tiene poco también la identidad colectiva, que era esto lo que les decía al principio con esta cuestión de que el Estado busca la concentración y ese sentido de pertenencia de la población, que hoy está muy fuerte. Por eso decía casi en chiste, pero es una demostración muy, muy visible, por eso la mencionaba, de cuando salimos todos a festejar porque ganó Argentina. Ese sentido de pertenencia, esa cuestión nacional es a la que se refiere en el punto 3 con foco de identidad colectiva. Nosotros somos argentinos, no somos otras cosas. Esa identidad argentina marca al Estado argentino como Estado argentino y no como Estado brasilero. Y esto de lo que hablábamos, Máxima creo que me preguntaba con respecto a los organismos internacionales y demás, que es ese filtro de regulación entre espacios y fronteras que median entre el interior y el exterior es algo fundamental para el Estado, que es un elemento tipificante de su soberanía. ¿Por qué? Porque si el Estado argentino no tuviese la posibilidad de establecer una frontera y ver qué entra y qué sale, y cuáles son los lineamientos para su población que quiere, no hay soberanía, porque eso quiere decir que está aceptando algo por encima. Ese es los elementos tipificantes de la soberanía. Autonomía y autodeterminación. Soy autónomo, no tengo nada por encima de mío, y encima, sobre mi población y mi territorio, yo me autodetermino. Yo tomo mis propias decisiones y yo tomo los lineamientos que quiero que sea el Estado argentino. En virtud de leyes, en virtud, por ejemplo, de la Constitución Nacional. Obviamente, que hoy por hoy, que es lo que habla el libro en la página 12, en los últimos párrafos, con la internacionalización y la globalización, esta cuestión de que el Estado no entiende